Palabra suelta. Sí, en efecto, estamos en la casa del presidente de la República, el economista Rafael Correa. Presidente, bienvenido. O yo debería ser el bienvenido. No, Javier. Gracias por la bienvenida y a su vez la bienvenida a mi hogar. Tú me conoces un poco y sabes que cuido mucho mi privacidad, así que trato de no exponer a mi familia, mi vida privada en general, pero un amigo como tú siempre es bienvenido a mi hogar. Le reitero el agradecimiento. Además, estamos inaugurando esta nueva época de Palabra Suelta con usted. Bueno, porque la extrañamos ya, ¿no? En Ecuador se necesita urgentemente programas de opinión de calidad. Hay programas de opinión, pero que son totalmente sesgados, con un nivel argumental bastante bajo. Y en esto tengo que resaltar la labor de Ecuador TV, porque realmente tiene unos programas de opinión de muy alto nivel. Presidente, usted nos ha venido hablando, parafraseando a Eloy Alfaro, de esa paz del coloniaje que él pudo haber obtenido. Si usted hubiese pactado, por ejemplo, con los medios o con la banca, ¿de qué paz hablaríamos hoy en Ecuador? Bueno, seguir con el país que recibimos, donde era el país del reparto. Todo el mundo estaba contento, al menos los dirigentes políticos, la inmensa mayoría. No solo que no estaba contenta, estaba absolutamente invisibilizada. Fíjate, la tercerización, ¿cómo se pudo soportar eso tanto tiempo? ¿Tú escuchaste al FUD alguna vez hacer demandas de inconstitucionalidad, de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué? Porque todos tenían su espacio. El MPD, la educación, las universidades, parte de la salud, las cámaras de producción, el Ministerio de Industria, algunos otros ministerios claves, los bancos. Un banco grande de Quito tenía el manejo del Banco Central, el otro tenía la superintendencia de bancos. Los medios de comunicación, pueden revisar la historia. Muchos de sus dueños, parientes de los dueños, eran embajadores, comensales asiduos en Carondelet. Entonces todo el mundo estaba contento con el status quo, al menos aquellos que hacen la opinión pública, que en verdad la opinión publicada, no la opinión del público. Con la Revolución Ciudadana eso fue pulverizado, pero significa una lucha constante, porque esa gente ha perdido sus espacios de poder. Entonces, parafraseando nuevamente al viejo luchador, tendríamos paz, pero la paz del coloniaje en verdad sería una pacificación, que es muy diferente a la verdadera paz que nace de la justicia. ¿Con qué otros sectores faltó poner las cosas en orden? Todavía falta, por ejemplo, los medios de comunicación siguen vivitos y coleantes, y más agresivos que nunca, más descarados que nunca. ¿Qué sería la oposición en el país sin los medios de comunicación? ¿Qué sería tanto diletante que hay por ahí sin las pantallas de ciertos medios en abierta oposición política al gobierno nacional? Y es una reflexión que tiene que hacer Ecuador, América Latina y el mundo entero. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? Ahora son actores políticos más importantes que los partidos políticos. Eso es legítimo en democracia. ¿Cuál es el mérito? Un tipo que tuvo dinero para comprar un canal de televisión, una imprenta, y ya es un actor político fundamental. En vez de Estado de Derecho tenemos Estado de opinión. O sea, por ejemplo, ya es prácticamente una verdad indiscutible que no haya fiscalización. ¿Por qué? Porque lo dicen los medios de comunicación. Pero es falso. Tenemos miles de pedidos de información, llamados a los ministros a las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional. Pero como eso dicen los titulares, esa es la verdad. Cabría preguntarse si eso se puede llamar democracia, si eso se puede llamar libertad, cuando la información, cuando lo que creemos de personas que ni conocemos, cuando la perspectiva que tenemos de datos que no hemos presenciado, dependen de negocios, ¿no?, con fines de lucro, propiedad de un puñado de familias pertenecientes a las élites que han dominado permanentemente nuestro país y que lo utilizan como instrumento de presión política. Eso no es democracia. Y este es un debate que debe ser planetario. Recuerdo, presidente, una de sus primeras acciones, creo que fue después de la constituyente de Montecristi, fue la auditoría integral del crédito público. Y de la deuda. De la deuda. Y nos encontramos con muchas sorpresas. Tramos enteritos que fueron declarados ilegal, inmorales, y que logró que el Ecuador, permitió que el Ecuador haga una negociación inteligente y liberara recursos que iban a tributar ese endeudamiento para inversión social. ¿Falta más todavía hacer en esa área, presidente? En el área de deuda no. Se hizo lo que se tenía que hacer. Es una historia espeluznante, pero es fácil olvidar el pasado, ¿no? Yo siempre digo que los politiqueros y los medios de comunicación abusan del buen corazón del pueblo ecuatoriano y de su mala memoria, pero que era la deuda externa. Esa deuda se arrastraba a inicios de los 80, la década perdida de la deuda. A su vez, esa deuda se acumuló
en dictaduras militares. Es que los jóvenes, sobre todo, deben conocer la historia de América Latina. Antes de 1976, no venía un banquero internacional ni de turista pues, al Ecuador. De 1976 adelante vienen a hacer cola con los respectivos maletines de coima a colocar crédito. ¿Por qué? Porque fue el segundo shock petrolero. Los países árabes no sabían qué hacer con tanto dinero. Los depositaban en bancos del primer mundo. El negocio de los bancos no es pues captar dinero y tenerlo en la bóveda, sino colocarlo. Se saturó el mercado del primer mundo. Vieron con buenos ojos el tercer mundo, dijeron los países no pueden quebrar y empezaron a llegar créditos para cualquier cosa, incluso para gasto corriente, para armamento, cuando teníamos dictaduras militares, cuando no había democracia. Y por supuesto siempre con el apoyo de los organismos internacionales, funcionales al capital financiero internacional. Entonces vino la famosa teoría del endeudamiento agresivo. Sí. El principal impulsador de esa estrategia, entre comillas, fue César Robalino, hasta hace poco presidente de la Asociación de Bancos, el prohombre que nos indica qué hacer, no hacer en economía, en finanzas y que representaba a los bancos. Ese fue el ministro de la dictadura que impulsó el endeudamiento agresivo y nos endeudamos para cualquier cosa, hasta que vino el no pago de México en agosto de 1982, pararon los créditos, eran tasas de interés flotantes, se habían contratado esos créditos con la tasa de interés estaba al 4%, subieron hasta el 18, 20%, gobierno de Reagan, combatió la inflación, altas tasas de interés, a su vez también cayeron los precios del petróleo y viene la crisis y lo que se llama la década perdida para el desarrollo, no solo en Ecuador, sino en toda América Latina. Y empiezan a renegociarse una y otra vez esos créditos, esa deuda adquirida. Y luego se la convierte en bonos. Pero tiene que leer el pueblo ecuatoriano, los jóvenes. Muchas veces los que iban a negociar en nombre del país eran tenedores de bonos. Sí. Había un conflicto de interés terrible. Explícitamente buscaban maximizar el valor de los bonos, porque había que respetar los derechos del capital, no importaba la realidad del pueblo ecuatoriano. Y esas renegociaciones continuas produjeron lo que se pagó llama 3 veces. Anatocismo. Sí. Hubo anatocismo prohibido por la Constitución ecuatoriana, se pagó 3 veces la deuda. Nos decían que había sido exitosa la negociación porque logramos un descuento del 20%, o sea, si damos 100, solo vamos a pagar 80. Lo que no decían es que esos bonos se estaban vendiendo a 30. En verdad revalorizamos los bonos. Y los tenedores de bonos no eran solamente extranjeros, eran ecuatorianos, eran banqueros, era el ministro de Finanzas, hubo un ministro de Finanzas. Gente que tenía privilegiada de información. Los abogados de los tenedores de deuda eran los abogados que utilizaba también la República. Nos mandaban los contratos hechos solo para ser firmados. Había un entreguismo total. Todo eso está en el informe de auditoría de deuda. Sería muy bueno que sobre todo las universidades obliguen a sus estudiantes a leer ese informe para jamás olvidar el pasado. Yo creo que ese informe se ha quedado un poco como archivado, presidente. Lo ocultan, pues. Es que aquí todo lo que conviene es la prensa. Lo que conviene exacerbar no exacerba. Lo que le conviene ocultar lo oculta. Por ejemplo, Panama Papers. ¿Usted ha leído de algún lado que Vivanco es uno de los ecuatorianos que más empresas offshore tienen paraísos fiscales? El dueño de Diario La Hora, subsecretario Férez Cordero. ¿Usted ha leído que la anterior dueña del comercio, Guadalupe Mantilla, de Acuaviva, tiene empresas offshore en paraísos fiscales? ¿Usted ha leído que los hermanos Pérez, propietarios de Universo, tienen acciones en paraísos fiscales? Todo eso lo ocultan y tratan de exacerbar lo que le conviene porque no cumplen un rol de información, traicionan ese principio sagrado, su deber de informar, y lo que hacen es manipular. La historia de la deuda ha sido siempre muy triste. Históricamente, presidente, usted habló de la historia, pero recién en 1975, gobierno de Rodríguez Lara, terminamos de pagar las deudas de independencia. Lo deberían saber también los jóvenes. Con Inglaterra. Así es. Esas deudas que adquirimos para la independencia, en 1975 terminamos de pagarlas. Y también no es que Inglaterra nos prestó por solidaria, por buen corazón, no era enemiga acérrima del Imperio Español, era una lucha geopolítica muy fuerte. Entonces hay que saber leer la historia, conocer la historia e interpretar la historia. Y no quedarnos en el pasado, pero sí aprender del pasado para no cometer los mismos errores. Presidente, yo también recuerdo el momento de Montecristi, cuando estaba la Asamblea Constituyente, que fue uno de los principales, o uno de los primeros también pasos políticos importantes que dio la Revolución Ciudadana. Y el centro de nuestra propuesta de campaña. Exacto. Y ahí lo rico era ese bullir de pueblo, de gente que iba permanentemente a Montecristi en la construcción de la Constitución. Un momento maravilloso de la política. ¿Lo añora usted? Sí, por supuesto, ¿no? Y también todos esos bríos que teníamos al inicio de la Revolución. Todavía tenemos ese ímpetu, esa pasión por la patria, como en un momento dado fue nuestro lema de campaña. Pero cada vez tenemos enemigos más poderosos.
¿no? Ha habido un cambio en la situación internacional, hay una restauración conservadora que la denunciamos hace 2 años, hay estrategias concertadas para tratar de desgastar a los gobiernos progresistas, el nuevo plan Cóndor, ya no con botas, con fusiles, pero con instrumentos más sutiles, medios de comunicación, boicot económico, etc. Y precisamente ese cambio de coyuntura económica da paso nuevamente a manipulación de los medios de comunicación, a que la derecha trate de retornar al poder, etc. Entonces sí, por supuesto, siempre extrañamos, ¿no? Esos momentos en que jóvenes desconocidos con tanto entusiasmo pues nos echamos la patria al hombro, hicimos tantas transformaciones, las seguimos haciendo, pero como que si en estos momentos incluso, ¿no? Y mire la infidencia que le va a hacer, incluso dentro de nuestro propio movimiento Alianza País, como que si hay gente que se asusta porque cada vez tenemos más agresiones, se polariza la sociedad. Esa es la estrategia de los grupos de derecha. Polarizar la sociedad, puede decir, está polarizado, y con ese argumento entonces nunca hay que cambiar nada. Con ese argumento, ¿cuánto hubiera hecho Luis Alfaro? Y hay gente que se asusta de aquello. En esos momentos, pues, había una gran unidad, una gran convicción de muchísimos sectores, y fue mucho más fácil avanzar en reformas históricas para el país. La Constitución de Montecristi acabó con el neoliberalismo, ¿no? E instauró esta nueva época que está viviendo el país. Ahora, en Montecristi, en esa época, 2007, 2008, ¿sí? Hubo muchos compañeros suyos de esta trayectoria revolucionaria ciudadana, que es una revolución en paz. Creo que la diferencia con la revolución social es esa, precisamente, que la revolución ciudadana es en paz. Se negocia con ciertas reglas del juego, de lo establecido, no hay que cambiarlo todo, pero hay que saber negociar. Pero algunos de esos compañeros ya no están. Sí, eso es muy duro. Ahora, otros que no estaban, están. Hay muchos que se incorporaban en el camino, el propio Corcho Cordero, la propia Doris Solís, ¿no? O sea, así como se van algunos, vienen otros. Pero eso es inevitable, un proceso revolucionario. Vea, todos los procesos revolucionarios, Cuba, cualquier proceso revolucionario, siempre habrá gente que, con los argumentos, ¿no?, de siempre tal vez, también se abandona el proyecto, abandona el barco. Y nadie dice soy un traidor, o soy muy vanidoso, no me quitaron mis espacios de poder. Todo el mundo invoca principios, etc. El que diga, en verdad, me voy por vanidoso porque le tengo envidia a Correa, porque yo no soy la estrellita de Navidad, etc., le doy el premio al hombre más honesto de este país. Siempre hay buenos pretextos, ¿no? Pero, por supuesto, hay gente que traiciona, hay gente que se cansa, hay gente que se confunde. Pero eso es normal en un proceso, sobre todo, tan vertiginoso como el que ha sido la Revolución Ciudadana. De esos quiebres, de esos fallos, ¿cuál es el que más le duele? Hay muchos, ¿no? Alberto Acosta era un querido amigo, era casi hermano, y la desilusión, ¿no? Ver su infantilismo, ver que siempre tuvo su corazón en otro lado, con esos grupos tradicionales que quebraron Petroecuador. Y es vanidad en el fondo, ¿no? Porque si usted quiere servir a su país, tiene que ver, pues, si los grupos a los que apoya realmente han aportado positivamente a la patria. Pero no, para declararse los izquierdistas puros, ellos tienen que estar con un sindicato, así ese sindicato haya quebrado la empresa pública de todos los ecuatorianos, Petroecuador. Ese es otro grave error de la izquierda y del sindicalismo. Por eso se necesita un nuevo sindicalismo. No es lo mismo un sindicato del sector público que un sindicato del sector privado. El sector privado, el sindicato le está disputando renta al capital privado y en buena hora. En el sector público le está quitando los libros, las medicinas, etcétera, a nuestra familia, a nuestros niños. Era otra concepción del bien común, pero que no la tienen muchos sindicatos. Eso está cambiando, pero al inicio era muy duro. Y esa gente era estar con esos grupos por vanidad, para decir, no, yo estoy con los sindicatos, yo estoy con los indígenas. Así hay una dirigencia indígena totalmente contraria a la historia, ¿no? Totalmente desubicada en los nuevos tiempos. Entonces, por supuesto, la deserción de Alberto Acosta fue paulatina, no fue de golpe, pero dolió mucho. Y otras traiciones, algunas... ¿Y cuál es la que más le fastidia? Mire, no hay nada más fastidioso en la política que la traición. Que esa gente que le decía lo bien que estaba haciendo, maravilloso, etcétera, y por oportunismo se va y empieza a decir exactamente lo contrario. Por ejemplo, un Ramiro González. Yo le puedo sacar los videos, los gabinetes, el testimonio de todos los compañeros, ¿no? El maravilloso gobierno que éramos, presidente, yo siempre lo voy a apoyar, y si se lanza la reelección ya estaré con usted, y cuando acabó la primera vuelta del 2006 sin consultarle a León Roldós, recuerda que él fue vicepresidente, yo decía yo voy a apoyar a Correa, a Binomio Correa Moreno, porque ellos son la izquierda, todas esas cosas. Ahora dice exactamente lo contrario. Entonces, como decía
el comandante sandinista Tomás Borges, uno de los hombres más agudos que he conocido, ya falleció hace un par de años, tal vez 3, 4. Siempre se puede confiar en los traidores, no cambian nunca. Usted cita también mucho a Borges. Mi venganza será... Tomás Borges, ¿no? Este era sin S, es centroamericano. Sí. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Ahí están las escuelas del milenio, el proyecto Eso sigue. se lo dio a su torturador, que era un hombre de una grandeza increíble. Permítame volver un ratito más al tema de la deuda, porque usted en el más reciente informe dio unas cifras que a mí me llamaron mucho la atención. Usted dijo que si neteamos el ingreso total de los 9 años de la Revolución Ciudadana por ventas de petróleo neteado, 33.000 millones de dólares. ¿Estoy bien, presidente? 36.000. 36.000. Usted también dijo que el salvataje, aunque no le gusta el neologismo, prefiere decirle la salvación o el salvamento. A mí me parece que salvataje tiene ese otro poder. No, sí me gusta, suena bonito, ¿no? Lo que no me gusta es estropear el idioma. Sí, yo lo sé. Por eso siempre pido disculpas cuando utilizo el término. 30.000 millones de dólares si lo llevo a valor presente. No, lo que dije es que en proporción a lo que costó la crisis del 99, el salvataje bancario costó unos 8.000 millones de dólares, que en esa época era cerca del 30% del Producto Interno Bruto. Por eso, el 30% del Producto Interno Bruto actual sería 33.000 millones de dólares. correcto. Todo el ingreso petrolero que hemos recibido en estos 9 años, se escuchan las mayores barbaridades, pero la realidad es que ha sido 36.000 millones de dólares. En otras palabras, la partidocracia con el neoliberalismo, en un año, para salvar a bancos y a banqueros corruptos, se gastó todo el ingreso petrolero que hemos recibido en estos 9 años. Y aquí, si me permites, también otro cordial pero firme llamado, fraterno llamado, pero firme, insisto, sobre todo a la academia. ¿Cómo permiten que se hable tanta tontería? De repente sale un pseudoanalista diciendo: hemos recibido 240.000 millones de dólares de petróleo, qué sé yo, en cuestiones de petróleo, en cuestiones de ingresos, o sea, destrozan la cifra y nadie dice nada. Entonces, ¿dónde está la academia? Una cosa son los políticos, que de todos modos significa que son deshonestos, porque hay varias clases de deshonestidad. No es solo cobrar una comisión, lucrar de fondos públicos. Es atentar contra la verdad, jugar con la buena fe de la gente, de nuestros conciudadanos. Entonces, ¿dónde está la academia para que reaccione? Se hablan demasiadas tonterías, sobre todo a nivel económico en Ecuador. Estos ingresos petroleros y los ingresos del gobierno nos han destrozado. Que hemos recibido 200.000 millones de ingresos petroleros, 240.000 millones de ingresos totales, todo eso son barbaridades. En la academia sería forzar las pruebas para que mi hipótesis quede validada. Pero hay que hablar con evidencia. Por ejemplo, la última tontería, que las medidas tomadas, 2 puntos del IVA, el impuesto al patrimonio, la colaboración de un día de sueldo, son recesivas. Si es que eso se quedara en las bóvedas del Banco Central. Pero si se devuelven a la economía, son expansivas, porque le puedo demostrar matemáticamente que el efecto multiplicador del gasto público es mayor que el efecto multiplicador de un incremento de impuestos. El efecto multiplicador de un incremento de impuestos es negativo. El efecto multiplicador del gasto público es positivo. En términos absolutos, el efecto multiplicador del gasto público es mayor que el efecto multiplicador de los impuestos. Pero nadie dice nada. La academia no está presente, debería estar mucho más presente. Con 30.000 millones de dólares, ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales se harían? Lo que se gastó en el salvataje bancario. Sí. No, en términos de bienestar eso fue terrible. Y ahí para los banqueros. Una escuela del milenio nos cuesta 5 millones. O sea, casi millones, 20, 200. Ahí iban 200, 2.000, 6.000 escuelas del milenio. Necesitamos tan solo 900, imagínense. O sea, el problema educativo, al menos a nivel de infraestructura, hubiera estado resuelto hace tiempo. Pero también el problema, la infraestructura sanitaria, las hidroeléctricas, le insisto. O sea, todo nuestro ingreso petrolero proporcionalmente es equivalente a lo que se gastó en el salvataje bancario en 1999. He revisado muchas veces el reciente informe, el del 24 de mayo, en la Asamblea Nacional, y no solo revisé sus 2 intervenciones, todo el acto, que tuvo un carácter también muy festivo en un momento, con la presencia de estos decimeros nuestros, ¿no? Manabita, Esmeraldeño, los bailes, la música, pero también la intervención de la presidenta de la Asamblea, presidente, me pareció potente, lúcida, fuerte, lo que hizo la presidenta de la Asamblea. Ella insinuó la posibilidad de que también habría habido corrupción, y que la corrupción, sí, por lo menos es lo que yo leí, presidente,
Y la corrupción también menoscaba ingresos que deberían de ir a soluciones sociales. Por supuesto, pero ¿quién tolera la corrupción? Fíjese Panama Papers. Buscaron por todos lados y encontraron una casa que había comprado a través de una empresa en Panamá del fiscal, otra casa que compró Pedro Delgado, que se lo aclaró en su momento, y un señor, ni me acuerdo el nombre, que había sido abogado externo de Senaí, ni siquiera personal de Senaí, abogado de Senaí que había trabajado con esta firma. Y trataron de involucrar al gobierno ecuatoriano y no dijeron ningún nombre privado. Después, por si acaso, no sé si te enteraste, me quisieron involucrar a mí en los Panama Papers. Entonces, eso también es corrupción, ¿no? La corrupción sesgada, la corrupción selectiva. Pero yo te puedo decir, somos un gobierno muy honesto, lo cual no significa que te pueda garantizar excluir todo caso de corrupción de mandos medios, etcétera, pero eso jamás será tolerado. Además, no solo estamos hablando de poder ejecutivo, estamos hablando de gobiernos autónomos descentralizados, estamos hablando de otras funciones del Estado. Todos debemos estar muy atentos en esta lucha contra la corrupción. O para precisar incluso más, presidente, quizá habló más del oportunismo político. De eso se habló. Estas personas que están con el proyecto por oportunismo y que luego se salen del proyecto, casi como traicionando al proyecto. Esto también es una forma de corrupción, presidente. Sí, y por eso tenemos que luchar contra eso. Yo prefiero ser menos, pero ser más. Que estén los que deben estar y por convicción. ¿Y en dónde ha visto más oportunismo, presidente? Bueno, a lo largo de estos años, el caso más reciente es Ramiro González. Pero a lo largo de estos años, mira, yo tengo más o menos olfato para eso, ¿no? Yo, con mis compañeros más cercanos, bromeaba, puedo ser menos cuidadoso, decir cosas que tal vez no es muy prudente decirlas en público, pero decía, mira, aquí está, esta es la lista de la gente que se nos va a retirar. Por ejemplo, asambleísta. Pregúntele cuántas veces falla después de esta parte. Por ahí 1 o 2 casos, pero el resto, o sea, María Paula Romo, ¿cómo se llamaba la otra señora, la que está con Creo ahorita? Betty Amores, toditos se los puse. ¿Sabes con quién me equivoqué? Por ejemplo, César Rodríguez. César Rodríguez puso el pecho a las balas el 30 de septiembre. Y se fue, y dirá lo que quiera, ¿no? Pero ¿sabes por qué se fue? Porque quería ser presidente de la Asamblea y nosotros decidimos apoyar al Corcho Cordero para su reelección. Y con el que me equivoqué también fue con Ramiro González, no es un encantador de serpientes, o sea, todo lo que hablaba Ramiro González, él lo veía muy serio. Ese es un gran oportunista de la política. Y con esta enorme experiencia, no solo acumulada en estos recientes 9 o 10 años... Don Fernando Bustamante también dije que era cuestión de tiempo. Quería decir que con esta enorme experiencia, presidente, ¿qué haría usted para filtrar estos oportunismos? Con la experiencia que tenemos ahora se evitarían muchos errores, porque ¿quién no evita errores cuando ya ha ganado experiencia? Pero por eso es otro absurdo, ese discurso, como el fundamento de la democracia de alternabilidad, es un absurdo total, ¿no? Mira, Estados Unidos que solo hay 2 periodos. Ahora, cuando ya son un país desarrollado, cuando lo puede ir hasta un Bush Jr. y sigan dando el país. Pero al inicio había reelección indefinida por Estados Unidos. Pero ningún presidente estuvo más de 2 periodos. No. Porque fracasaron pues, los intentos de reelección, un par de presidentes, otros no quisieron. Pero vino Franklin Delano Roosevelt y tuvo 4 victorias electorales seguidas. Y precisamente cuando los destroza electoralmente Franklin Delano Roosevelt a los republicanos y a los demócratas que querían ser presidente y reemplazar a Roosevelt, es que se hace el pacto oligárquico, decir, no, solo una reelección, porque todos querían la cereza del pastel. Pero ahí para abajo, senadores, congresistas, gobernadores, por ahí puede haber estados con otra legislación, pero en general tienen reelección indefinida. Entonces tenemos que hacer lo que ellos hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, no lo que hacen ahora, cuando el país está tan institucionalizado, tienen tal nivel de productividad que hasta un Trump podría dirigirlo. ¿Sí me explico? Sí. Y ahí apreciaban mucho la experiencia que adquirían los gobernantes y jamás iban a prescindir de líderes exitosos. Hasta un Trump podría dirigirlos, pero si lo dirige un Bush. Pero los tienen muy asustados. Hay muchos estadounidenses que están muy preocupados. Y no solo en Estados Unidos. Pero hay muchos estadounidenses también que están muy contentos, si no, no estaría donde está Trump. No, de acuerdo, pero si usted revisa las opiniones incluso de Europa, hay gente en el resto del planeta que está muy asustada por lo que puede pasar. No nos engañemos. O sea, si Trump está donde está es que tiene bastante apoyo. Y es el apoyo de la clase media alta de Estados Unidos, la relación con el gran capital, normalmente los blancos, ¿no? Hay mucho racismo en Estados Unidos, camuflado. Sí. O sea, ya no hay formalmente discriminación, segregación racial, pero en los hechos hay mucho. Y no debe temblar en México si Trump llega a la presidencia. Entonces esas cosas, esa gente muy poderosa que maneja medios de comunicación, capital financiero, etcétera, apoya a Trump.
Claro que México debería estar preocupado, pero yo te diría América Latina ha madurado. O sea, ya no es tan importante quién sea presidente en Estados Unidos. Incluso si Donald Trump podría ser hasta beneficioso para el proceso de cambio en América Latina, porque Obama, que yo creo que es una buena persona, un buen tipo, pero no ha hecho prácticamente nada por Latinoamérica, salvo mejorar las relaciones con Cuba, pero todavía no levanta el embargo, todavía está Guantánamo en Cuba, etcétera. Pero como una persona agradable, carismática, buena persona, él, estoy seguro, he leído sus libros, he conversado con él. Entonces, como que si no hay mucha vergüenza de decir, nosotros queremos ser como Estados Unidos y esta oligarquía que habla español y piensa en inglés, querer darnos cátedras de política económica, soberanía, acercarse más a Estados Unidos. Pero si está un Trump, lo van a pensar 10.000 veces. Sí, porque ya va a dar vergüenza. Claro, claro. Y además porque una persona como Obama como que disfraza mejor las cosas. Yo creo que es un tipo auténtico, pero parte del sistema. Es un buen hijo del sistema, o sea, prácticamente no ha cambiado nada. Presidente, ¿por qué en el informe, a propósito que estamos hablando un poco de política internacional, usted casi no mencionó el contexto internacional? Entre otras cosas, siendo que América Latina está muy, muy caliente en el contexto internacional. Sí mencioné el caso de Brasil, pero entre otras cosas porque tuve que suspender esas partes. Suspendí, esto no lo he dicho, pero unas 14, 16 páginas del informe, donde estaba toda la parte internacional, porque se alargó mucho la ceremonia. Entonces ya acabamos más allá de las 2 de la tarde. Los actos iniciales, preciosos, artísticos, etcétera, tomaron su tiempo, entonces no quería cansar al país, pero tuve que suspender una buena parte del informe donde estaba la coyuntura internacional. ¿Está Venezuela en esa parte del informe? Venezuela, Brasil, ¿Cómo lo ve lo de Venezuela? Bueno, Venezuela, sin lugar a dudas, ha habido problemas, ¿no? Por parte del gobierno, la dependencia del petróleo, pero eso ha sido siempre, históricamente. ¿Qué era Venezuela antes de Chávez? Usted le preguntaba a un gringo dónde queda Venezuela y primero preguntaba qué es Venezuela, me explico. ¿Qué será Venezuela? Un barrio, etc. ¿Qué era Venezuela antes de Chávez? Venezuela tiene presencia mundial a partir de Chávez, de la Revolución Bolivariana, pero lamentablemente fue muy duro cambiar la estructura de la economía. En Venezuela, de las divisas que recibe Venezuela, 97% son de petróleo. Acá tenemos problemas porque el petróleo es 52% de nuestras exportaciones, eso es 97%. Entonces, imagínense la dependencia. Nunca se ha desarrollado una adecuada industria venezolana por esa dependencia del petróleo. Es difícil cambiar eso en pocos años, ¿no? Pero tal vez se pudo hacer algo más. Entonces viene el problema petrolero, más el boicot económico permanente que tiene Venezuela. El boicot mediático, muchas de las fotos que sacan, que gente hurgando en la basura, que anaqueles vacíos, no son de Venezuela, son montajes, no son fotos de Venezuela. Pero, por ejemplo, el boicot económico es terrible. O sea, hay transnacionales norteamericanas que producen y acaparan toda la producción para generar artificialmente escasez. Entonces, la lucha de Venezuela es una lucha contra un boicot mediático, productivo, contra sus propias deficiencias estructurales, y en consecuencia la situación es bastante dura. Usted mismo creo que en un enlace nos hizo ver una foto de un supermercado vacío, sí, y era una foto de Estados Unidos después de alguna de estas tormentas. Pero hay otra que sacan, los venezolanos hurgan entre la basura para encontrar alimento, y una foto de Bruselas, de inmigrantes en Bruselas. Sí, esas son hay mucha manipulación mediática, hay que estar muy atentos. ¿Qué le dice Brasil ahora? Hay 2 ministros ya del reciente gobierno, después del impeachment o del juicio a Dilma Rousseff, que han debido irse por problemas de corrupción. Y lo de Brasil es gravísimo. En general para América Latina, ¿no? Como región, Brasil era el ejemplo de éxito. Reducción de la pobreza, estabilidad política, 12 años del Partido de los Trabajadores. En Europa se tomaba como referencia a Brasil el programa Hambre Cero, ¿no? Y viene por las ambiciones de ciertos grupos todo este cambio brutal. Porque usted, en democracia, puede perder la mayoría en el Congreso, puede perder la mayoría de apoyo popular, pero la democracia tiene reglas de juego. Ha sido electo por 4 años y hay que respetar esos periodos. Es que cambió la mayoría, podemos votar al presidente. Entonces, un sistema parlamentario. Digan que un sistema parlamentario no nos engañe. Pero aprovechando que cambió la correlación de fuerza en el Congreso, en el Senado, por la traición del vicepresidente que vendió sus votos a la oposición para él proclamarse presidente, resulta que prácticamente destituyen a una presidenta que ganó con más de 50 millones de votos. Todavía está el proceso, por eso nosotros no hemos tomado todas las medidas que podemos tomar. Vamos a esperar el resultado final del proceso, pero si se da el impeachment a Dilma, sería un golpe de Estado formalmente constitucional, pero sin legitimidad. ¿Por qué?
porque no tienen de qué acusarlas. ¿Usted sabe de qué acusan a Dilma? Es solo la dictadura de la mayoría en el Congreso y el Senado brasileños. Y en un sistema republicano se elige un presidente para un periodo determinado, le gusta o no le gusta la oposición, le gusta o no le gusta la mayoría. Lo otro sería un sistema parlamentario que si cambia la mayoría en el Congreso o en el Senado, cambia el gobierno. Pero no tenemos ese sistema en América Latina. Entonces, lo que está sucediendo en Brasil es un precedente funesto. No hay acusaciones concretas contra la presidenta. La mayor acusación son decisiones administrativas. Imagínense defenestrar a un presidente por decisiones administrativas. Es un precedente terrible, ¿no? Y lo que se ha hecho es la dictadura del voto, por la venta de los votos, no la traición del vicepresidente, que actualmente está de presidente encargado, que ofreció los votos a la oposición y tuvieron los votos necesarios para, en estos momentos, temporalmente sacar a la presidenta, pero probablemente sacarla en forma definitiva. En Argentina se persigue también a la expresidenta Cristina Fernández. Que la derecha no solo quiere volver con sed de venganza. 10 años, en el caso de Ecuador, de derrota tras derrota. ¿Usted se imagina, con la soberbia de nuestra oligarquía, que un propietario de medio de comunicación ya no pueda llamar al presidente de la República aquí en Ecuador y decirle, oiga, ponga tal persona, etcétera? Al inicio, este señor que ahora es supuesto opositor, Carlos Vera, hacía eso. Me llamaba a recomendarme el nombre. ¿Usted sabe cuántas veces le hice caso? ¿Usted se imagina la frustración para esa gente a la cual los dirigentes políticos le tenían terror? Había que claudicar ante la prensa para que no nos saquen más periodicazos, que hayan perdido su poder. ¿Se imagina las cámaras de producción? Que antes hablaban algo y enseguida temblaba el gobierno, cambiaban ministros y ya nadie les hace caso. ¿Se imaginan los grupos estos de poder fáctico, violentos como el MPD, que cada año hacían huelga? Ahora no tienen capacidad de hacer huelga, salen en sus marchas, salen 3.000, se escuchan entre ellos mismos, son los mismos de siempre y nadie les hace caso. De una desesperación, no por recuperar la patria, porque para cualquier observador honesto es claro que Ecuador ya cambió, que esta es la década ganada, que hemos hecho muchas cosas buenas, que Ecuador es diferente, es para recuperar sus espacios de poder, el ansia de poder. Déjeme seguir en Latinoamérica, porque Evo perdió un referéndum. Pero ¿con cuánto lo perdió? Pues 51 a 49. Sí, le construyeron también la historia del hijo. Mucha desinformación. Sí. Yo estoy seguro que si vuelve a hacer el referéndum, Evo lo gana. Porque ese 49 que sacó en circunstancias tan adversas, votó durísimo. Te facilito sacar 2% más. Pero lo que podría esto insinuar es que estamos de vuelta, que el péndulo se ha ido nuevamente hacia la derecha, que estamos en un punto de inflexión. ¿Usted cree en eso? Yo no creo mucho en eso. Yo creo que depende de los procesos, depende de los líderes. Ahora también se sataniza el liderazgo. En todo país el liderazgo es fundamental. Es uno de los problemas de las democracias europeas tan tecnócratas, tan institucionalizadas, que son democracias sin pueblo. No hay un contacto de los líderes con su pueblo y todo marcha solito. Y la gente ya pierde la esperanza, pierde el entusiasmo. La participación en elecciones es bajísima porque el voto es voluntario. Entonces, por supuesto, más aún en procesos de cambio, y de cambio rápido, históricos, fundamentales, los liderazgos son importantísimos. Y ahora se sataniza el liderazgo, los absurdos que uno tiene que escuchar, ¿no? Pero, por supuesto, también ese liderazgo debe servir para construir institución. Y lo hemos hecho en Ecuador. Ha sido un país totalmente desinstitucionalizado. Pero los liderazgos, desde el inicio de la historia de la humanidad hasta el fin de la historia de la humanidad, siempre serán tremendamente importantes. Presidente, ¿no cree usted que faltó más alianzas con sectores populares? Ese es otro de los lugares comunes, que suenan bonitos, ¿no? Correa debe acercarse más al mundo indígena. Primero, en las últimas elecciones de 2013, le ganamos en todos los sectores indígenas a Pachacuti y a la CONAIE. En todos, no nos ganaron en uno. En Napo quedamos en segundo lugar, pero quedó en primer lugar Sociedad Patriótica. Pero no segundo nosotros y después la unidad de Alberto Acosta con la CONAIE, etc. Estos son los grandes mitos. El sector indígena está con nosotros. Ciertos dirigentes a los que les da total espacio la prensa están contra nosotros. Yo le pregunto, ¿usted qué puede hablar con Lourdes Esteban? ¿Pero qué puede hablar con una mujer que es hasta SOES, PROCAS, que venía de una fundación financiada por la Net Endowment for Democracy, el brazo financiero de la CIA? ¿Ya? ¿Qué puede hablar con Carlos Pérez Cuatambel? Mimetizado como indígena, porque él no es indígena. Con Jorge Herrera, gente que es totalmente funcional a la derecha, ¿no? Que no tiene argumentos, que no tiene propuestas, es solo la protesta, la resistencia, el rechazo a todo, el no a todo. Entonces,
superemos esos lugares comunes. Bienvenidos, y tenemos muchos indígenas, dirigentes que no les da espacio a la prensa, pero que están con la revolución, pero por quedar como el gran estadista, socialista. Entonces yo tengo que trabajar con una herencia indígena que va en contravía con la historia, o un sindicalismo del siglo XIX, que le da lo mismo luchar contra una transnacional que luchar contra el Estado, y quitarle así recursos no al capital privado, sino a su propio pueblo. Por favor. Tenemos que ir, bienvenidos todos los que quieran avanzar, pero tenemos que avanzar. ¿Y cómo visibilizarlos, presidente? A estos dirigentes que representan a sectores populares que están con el cambio, que están con el fortalecimiento del Ecuador, con lo que se ha avanzado en los recientes años, pero que aparentemente no están. Pero sí están, usted tiene la CUT, tiene la FEI es la Federación Indígena más antigua del Ecuador, a ella perteneció Dolores Cacuango, etc. Sí están. Pero obviamente tiene mucho menos espacio en los medios privados que esta gente. O sea, la mejor manera de que usted tenga tribuna en los medios mercantilistas es insultar al gobierno. Y va a tener espacio ilimitado. Presidente, tenemos que hacer una corta pausa. Le reitero el agradecimiento por estar aquí en su casa. Bienvenido nuevamente. Sé que hemos fallado un poco en el escenario que hemos escogido. Usted ya hubiese preferido otros. Explíquele al público, me cambió un poco el arreglo de los muebles porque hay unos cuadros que quizá por factores técnicos. Usted hubiese querido exhibir más lo que está ahí. Hubiera querido mostrar el mismo sillón con que grabé La Propana en el 2006. Yo vivo en la misma casa con los mismos muebles. Pero si usted escucha por ahí todas las calumnias, que tengo una mansión de $1 millón en Cumbayá y tonterías y media. Lo dijeron hace muchos años, lo de la mansión. Pero siguen repitiendo, ¿no? La gente que nos odia, ¿no? Los líderes bolivarianos, cómo viven. Y Correa vive en un barrio de lujo. Monteserrí. Ya vamos a hablar de eso, presidente. Vamos a iniciar el próximo bloque con un pequeño video que habla un poco de eso. Hacemos una corta pausa. Estamos aquí este miércoles con el presidente grabando este programa, pero sale hoy mismo. Pero diga por qué lo grabamos, porque quería grabar a las 10:30 de la noche, porque yo tengo familia, mi querido Javier. Sí. Es cierto, es la hora del programa, presidente. Quería transmitir en vivo a las 10:30 de la noche. Sí, porque teníamos la quizá absurda pretensión de recibir incluso llamadas, porque el medio público debe hacer un gran esfuerzo para que sea de la gente. Y un mecanismo puede ser que la gente participe en los programas. A mí me encantan los programas en vivo, ¿no? Pero era muy tarde. Sí, de acuerdo. Hacemos esa corta pausa. Estamos con el presidente Rafael Correa. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Ahora, escúchanos en FM Guayaquil 94.9, Quito 106.9, Cuenca 93.7, Manta y Portoviejo 100.1, Loja 106.5. Una sola señal, cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. Descubre Ecuador. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta con esta entrega de Palabra Suelta, grabando poquito tiempo antes, pocas horas antes, este programa que sale hoy mismo, este miércoles 1 de junio, por la Televisión Pública de Ecuador, en la casa del presidente Rafael Correa Delgado, la casa donde vive el presidente desde hace algunos años, como nos lo ha contado él mismo. Por excepción, usted ha estado en Carondelet alguna que otra noche.
Cuando mi familia se va de vacaciones, entonces no me quedo solo aquí, sino que voy a Carondelet. Y quiero aclarar lo de la grabación, ya lo dijimos en el anterior segmento. Quería hacer la entrevista a las 10:30 de la noche. Yo puedo estar en un set de televisión a las 10:30 de la noche, pero en mi casa significa que todo el mundo se va a desvelar. Sí. Y aquí hasta el gato duerme a las 9:30 de la noche. Y usted ha dicho duerme que temprano. Yo estoy ahora en su casa y no veo fotos suyas por aquí. Deberían de estar colgadas las fotos en la pared, porque usted dice, por lo menos tengo que dejar una foto para que Miguel sepa que tiene un papá, porque usted se ausenta mucho y todas esas cosas. Sinceramente nunca me ha gustado ni tomarme fotos, mire cómo es la vida, ¿no? Me tengo que tomar fotos cada rato, pero nunca me ha gustado. Y peor tener fotos mías y colgadas, ¿no? Lo que sí tengo es muchas fotos de mis hijos, ¿no? Ajá. Presidente, quiero proponerle un video a propósito de lo que usted también dijo en la Asamblea, de estas medidas que usted ha tomado en su vida personal, por ejemplo, no vivir en Carondelet, que eran una... Después le explico por qué tomamos esa decisión. Yo también puedo decirlo, si usted me lo permite. Estamos en su casa porque también queríamos demostrar este escenario, enseñar este escenario, que no es un escenario de lujos extravagantes, parecido a una suerte de palacio. Es una casa sencilla. Clase media. Pero lo sencillo puede ser muy bello también, sí, ¿no? A mí me agrada mucho mi casa. Este es un conjunto de 4 casas y nos llevamos muy bien con los vecinos y me encanta esa vida de comunidad, que de repente saludar a los vecinos, reunirnos para Navidad, dejarles un regalito, cosas así, ¿no? Y a propósito de eso es buena la aclaración, porque en el video que vamos a ver aparece la casa del presidente, pero esa casa que va a aparecer, esa fachada que va a aparecer, en realidad son 2 casas, porque están adosadas. Sí. Así que la casa del presidente es una sola, de esa fachada que usted va a ver más grande. Así que veamos ese video. Con alegría, quienes forman parte de la familia guayaquileña Loján Andrade recuerdan la visita que tuvieron hace 3 meses por parte del presidente Rafael Correa. Sencillo, para que una sencillez muy humilde para que a todos mis hijos los atendió. Algo tan inesperado que me vino aquí a la casa que nadie pensábamos y nos llegó aquí este señor tan importante, el señor presidente de la República, que durmió aquí en mi casa. En esta casa el primer mandatario pasó la noche. Los moradores del barrio Cisne 2 de la ciudad de Guayaquil no solo que agradecen el apoyo del primer mandatario para recuperar las zonas cercanas y el propio estero salado, sino que también agradecen su visita, detalle que muestra su forma de ser. Estamos muy contentos, nos sentimos agradecidos que el presidente haya tomado en cuenta nuestro sector. Primera vez que un presidente viene por acá, no estando en campaña política. Estoy muy feliz con mi casa. Gracias. ¿Con quién vive aquí? Con mi hija. Es parte de la personalidad del presidente. Rafael Correa, un hombre que a pesar de ocupar la dignidad más alta del país, siempre se ha mostrado auténtico, cercano a la gente. Quienes conocen al primer mandatario dan fe de su sencillez. Un hombre sin gustos extravagantes, sin vanidades. Muestra de ello hay varias. A pesar de ser la máxima autoridad y aunque la ley le permite, Correa no vive en el Palacio de Carondelet. Prefiere el calor de su hogar. Su modesta casa comprada con un crédito hipotecario ubicada en el sector norte de Quito. Cubre sus gastos familiares con su sueldo que se redujo a la mitad desde el primer día de su mandato, cuando los anteriores presidentes ganaban cerca de $10.000. Paga sus impuestos y le descuentan rubros como a todo servidor público. Incluso ha tenido otras muestras de sencillez que poco conoce la gente. Cuando llegamos al gobierno, el vehículo presidencial era un Ford Lincoln de lujo, el cual cambiamos por un vehículo de trabajo. Se eliminaron todos los lujos que había en la residencia presidencial, desde jacuzzi en el cuarto principal hasta la lujosa vajilla francesa Limons, con bordes y escudo de oro, la cual hoy está en exhibición. Correa ha preferido comer con vajilla y utensilios como este, de la familia Loján Andrade, compartiendo momentos únicos y distintos. Él se acercó también, me ayudó a recoger los platos, se acercó a ayudarme a atender a las demás personas. Estuvo en la cocina, conversando en la cocina mientras yo estaba cocinando. Él estaba en la cocina conversando y mientras yo estaba cocinando. El presidente además ha dado muestras de desprendimiento que no se han visto en otros gobernantes. Por ejemplo, el entregar a manos del Estado
Más de 11.000 obsequios que ha recibido a lo largo de estos años. La mayor parte se exhiben en los distintos pasillos y salones del Palacio de Carondelet. ¿Y dónde están, pues, los regalos recibidos por anteriores mandatarios? Varios de esos regalos fueron subastados, como por ejemplo, un reloj marca Rolex y un lote de joyas obsequiado por el rey de Arabia Saudita a la esposa del presidente. Se recaudaron más de $400.000 que se destinaron para la construcción de viviendas en Zumbagua, provincia de Cotopaxi, parroquia en la que Rafael Correa cumplió labor social en su juventud. Piensa en los pobres, en los que necesita. Es una cosa linda. Que ayude a la gente de campo así, todo estaría de acuerdo que sea bienvenido. Otra de las muestras de sencillez y sobre todo ahorro fue el decidir la eliminación de la figura de primera dama. Solo el puesto de primera dama significaba presupuesto mensual para vestimenta, viáticos diarios cuando salía de la ciudad por varias centenas de dólares y una oficina permanente con varios asistentes. Decisiones que, sumadas a su forma de ser, espontánea, auténtica, han hecho de Rafael Correa una persona objeto de críticas, pero también de reconocimientos por parte de la ciudadanía. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Sí, estamos en la casa del presidente. Esta es. Mira, la falsa humildad es forma de vanidad, es doble vanidad. Yo no quiero promocionar mi personalidad, no me creo ejemplo de nada, pero también me molesta la mentira. Y sí debe saber el país que hay una campaña permanente para distorsionar la figura del presidente. Hace poco lo vimos. Diario La Hora, primera página, me saca con un puño y una cara de ira y Correa anuncia más impuestos. Primero no son más impuestos, es reforma de impuestos que existe. Existe impuesto a la herencia, existe impuesto a la plusvalía, que todo el mundo lo evade, lo mismo que el de herencia. Están reformando ese impuesto ya existente. Segundo, usted puede ver en los videos del Informe Nación, que era cuando estaba cantando Color Esperanza. Y color, y ahí me sacan para engañar y manipular a la gente y decir, el presidente es bravísimo, está lleno de ira, es mala gente. Y eso no es, yo soy una buena persona, como la mayoría del pueblo ecuatoriano. Aquí la familia Loján Andrade, con su humildad precisamente característica de nuestro pueblo, dice que es un honor que una persona tan importante vaya a su casa. El honor fue mío. Ellos son los importantes. Una democracia, el puesto más importante. ¿Y cómo llega a la casa de ellos? ¿Cómo llega a la casa? Es avanzada. Se pregunta, el presidente quiere dormir en una casa, ¿quién puede prestar la habitación? Va a pasar la noche. Entonces hay voluntarios, se examina, ¿no? Condiciones de seguridad, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, mire, ahora tratan además de impulsar la imagen de que es prepotencia, autoritario, porque uno tiene personalidad, sabe tomar decisiones, no es un alcahuete, no soy un muñeco de nadie y voy a defender el bien común siempre. Ahora también quieren posicionar la idea de derroche, que derrochador, todo es lujo, etc. Los dos aviones. Y es una gran falsedad. Los aviones del siglo XX, XXI, son instrumentos de trabajo, por favor. ¿Sabe cuántos eran los aviones? Habían 2 aviones presidenciales, hechos de paso. Ahora es en 1970, que cuando en la primera posesión monté a Evo Morales en el avión, ¿no? Viajamos juntos, estaba asustadísimo. Me dijo muy cortésmente que me pregunté si podíamos viajar por otro medio. Sí. ¿Ya? Entonces eso se cambió, eran aviones de más de 40 años. Era el avión de Velasco Ibarra. Entonces se compró primero un Legacy, el avión más barato que encontramos, del corto alcance, solo 6 horas de autonomía, de 13 pasajeros, 14 no recuerdo. Y luego, hace 2 años, ¿no? Se compró el Falcon de largo alcance, tiene 12 horas de autonomía, también de 13, 14 pasajeros. Esos son los lujos. Lo más importante es que tienen comunicaciones. Ahora, el que más impulsa eso es Guillermo Lasso. Seguramente dice aquello porque sabe que nunca va a ser presidente, pues así no le interesa si se venden los aviones. Pero ya está ridículo la SECOM sacó plantear esas cosas. Un material que aclara, y eso lo debe conocer también el país, que no fueron comprados para Rafael Correa, sino para el presidente de la República. Son aviones de la FAE, ya, lo pilotean pilotos de la FAE, lo maneja un grupo de la FAE. Por ejemplo, ahorita, el Falcon está en China con un equipo del Ministerio de Finanzas. O sea, lo utiliza el Estado ecuatoriano. Esos aviones han servido hasta para ambulancias, para rescatar heridos ecuatorianos en Argentina, Perú, etc. Pero es esa campaña de distorsión, ¿no? Primero, de que yo soy dictador, autoritario, por ahí Twitter de que mi esposa no me habla, mis hijos no me quieren, tonterías y media, ¿no? Que, créame que, o sea, algunos dicen uno como jefe de Estado debe aguantar esas cosas. Yo creo que es lo contrario. O sea, que si uno se deshumaniza como jefe de Estado, mejor váyase a la casa. Uno nunca debe perder su humanidad. Y esas cosas indignan a cualquier persona honesta, a cualquier persona buena. Y lo otro ahora es derrochador.
que estamos derrochando porque hicimos un almuerzo con tuiteros. ¿Sabe cuánto nos sale a nosotros por los sistemas que hemos adoptado? Antes, cuando llegué al Palacio, se compraba toda la comida. Nos cobraban 30, 40 dólares por persona, como barato. Implementamos las cocinas en Carondelet, estaban los espacios, no habían los equipos, etc. Contratamos personal, uno sale 4 o 6 dólares cada el almuerzo o cena para personas, recepciones, ahorramos decenas de miles de dólares. Pero un almuerzo con tuitero, que usted puede ver el menú, fue seco chancho, que me gusta mucho, dicho sea de paso, entonces el derroche. Y tratan de transmitir esa idea. ¿Le gusta la guatita? Me encanta. ¿Y cómo aguanta su cuerpo? Justo el lunes me invitó a comer la Guardia Presidencial, ¿no? En Carondelet hay un cuartel presidencial, 400 hombres. Y hay un comedor, ¿no? Y fui a comer a los tiempos con ellos y hubo guatita. Habían 2 menús. Y cogí guatita. Pero en todo caso, le insisto, o sea, esa campaña permanente de la prensa, parte de su estrategia política y distorsionar la figura del presidente. Yo no me creo mejor ni peor que nadie, ¿no? Pues sí lo puedo decir que soy una persona sencilla, que no solo no practico, siempre he rechazado, o sea, me disgusta el lujo, el derroche. Presidente, volviendo al informe... Perdóname, en el video hay algunas imprecisiones, ¿no? Normal. Ha habido 2 subastas, en verdad. Una, hace algunos años, donde se obtuvieron $400.000, se dieron casa, etc. Todo está reportado en Contraloría, copias de eso en Carondelet. Y otra hace poco, hace unos meses, donde se subastó otro Rolex que me regaló el emir de Qatar y una bicicleta que me regaló el presidente chino, y eso fue lo que se dio a Zumbagua para ayudar en construcción de casas. Quería decirle que, volviendo al informe del reciente 24 de mayo, usted propuso ese pacto ético para todas aquellas personas. No votemos por aquellas personas que tienen dineros en los paraísos fiscales. Yo creo que es elemental. De acuerdo, de acuerdo. Yo no se trata de recoger miserias, presidente, pero sí más bien de contestarlas. Algún político respondió, ok, lo hago, pero también que el presidente saque su inversión en Bélgica, su inversión en su departamento. Que me diga qué inversión, inversión en el departamento. Sí. Como usted dice, no se trata de recoger miseria. O sea, comparar, mandar capitales multimillonarios a paraísos fiscales para evadir impuestos, traicionando a su propia patria, con comprar un departamento, creo que es de 60 metros cuadrados, en verdad es estudio, en el país de mi familia, porque tengo familia binacional. Resulta que mi esposa es de Bélgica, resulta que mis hijos tienen doble nacionalidad, mi esposa también, ecuatoriana belga. Entonces una comparación, por decirlo menos, que demuestra pequeñez de alma, ¿no? Son 2 cosas totalmente distintas. Es que eso era lo importante, ¿no? Poder contestar a estas cosas, ¿no? Porque... Pero, o sea, comparan éticamente lo que es sacar capitales multimillonarios a paraísos fiscales, traicionando a su propia patria, para especular, para evadir impuestos, con comprar un departamento de 60 metros cuadrados, dentro absolutamente del marco de la ley, en el país de origen de mi esposa y también patria de mis hijos. Por favor. Presidente, hablemos un poquito del terremoto. Yo no sé si usted leyó, me pareció a mí, por lo menos un inteligente artículo del historiador Jorge Núñez, que él recoge históricamente todo terremoto, las secuelas del terremoto, el post-terremoto siempre es político. Lo hubo en la Real Audiencia, hubo un terremoto que el representante del rey se portó muy mezquino, y eso le costó el puesto, porque ahí surge la figura de Morales, que en 1809 es parte del grito de independencia. Bueno, lo que catapultó a García Moreno a la presidencia fue que él fue el gran reconstructor de Ibarra, después del terremoto de Ibarra, ¿no? El de Ambato, era Galo Plaza, el presidente, y él se enfrenta al alcalde de Ambato, un señor Sancho. Lo saca de la Junta de Reconstrucción, no lo toma en cuenta, pero a Sancho lo reeligen porque él se la juega por su ciudad. O sea, siempre las secuelas del terremoto tienen una lectura política. ¿Le sorprende a usted eso? Un poco. No lo había pensado así, no he leído el artículo de Jorge Núñez, querido amigo y gran historiador. Voy a tener que leerlo, porque sí hubo intentos de politizar el terremoto, y siguen habiendo esos intentos. Pero nosotros tenemos una vocación, una decisión muy auténtica, tan solo de servir y remediar lo que se puede remediar lo más rápidamente posible. No hemos pensado en las implicaciones políticas, en los juegos políticos que se pueden dar, excepto estas cosas que hemos visto y hemos tratado de contrarrestar en territorio. Presidente, el terremoto, usted también lo dijo, ha desvelado que la inversión social es el mejor ahorro para un país. ¿Cómo desarrollar más esa idea? Por eso también le pido a la academia, ¿dónde está la voz de la academia? No nos quieren confundir con esos fonditos, que para todo lo que han utilizado esos fonditos deberíamos haber tenido $200.000 millones pues, en fonditos. Esos fonditos nunca superaron los 800 millones, el que era para contingencia,
Y con la producción petrolera, los precios que tuvimos no hubieran superado los 2.000 millones. Pero hubiéramos tenido 2.000 millones. Primero, se hubieran ido en 6 meses en el 2014, que empezaron a caer los precios del petróleo, porque para eso también era. La mitad se hubiera ido con Oxy, ¿no? Porque hemos pagado 1.000 millones, ya acabamos de pagar en 6 meses 1.000 millones. Y 1.000 millones que no van a la economía para reactivarse, van afuera. O sea, es durísimo eso, un punto del PIB. O sea, todas esas cosas se olvidan. Pero no hay free lunch, como lo dije en el discurso. Dejé un buen tiempo para eso, para sobre todo transmitir ideas a los jóvenes, a los estudiantes universitarios, que no se dejen engañar. No hay free lunch, no es que yo guardo 2.000 millones bajo el colchón, viene un terremoto y tengo más liquidez y no pasó nada. No, esos 2.000 millones significaban que no iba a haber el puente Bahía San Vicente, y por ahí pasó toda la ayuda, los recatitas, las vituallas, etc. Y que a pesar de que Bahía sufrió mucho, el puente está intacto. Que no teníamos los hospitales móviles. ¿Sabes cuántos helicópteros yo encontré volando cuando llegué a la presidencia? 1. Hoy tenemos 2 helicópteros medianos en la Fuerza Terrestre, están volando al menos 8. Entonces no hubiéramos tenido los aviones, no hubiéramos tenido las comunicaciones, no hubiéramos tenido los ECU 911, las medicinas, todos los hospitales estaban repletos de medicina. Eso permitió salvar muchísimas vidas. Entonces tal vez hubiéramos tenido un poquito más de liquidez, pero menos carreteras, menos equipos, menos capacidades, menos medicina, menos salud y mucho más muertos. Presidente, lo ha vuelto a decir usted mismo, ahorita mismo en esta conversación, los jóvenes. Usted se refiere mucho a los jóvenes. Hoy mismo también en el Telégrafo, el más reciente domingo, el domingo pasado, que viene en un formato como de revista, el diario El Telégrafo, no sé si lo ha percibido, si se ha dado cuenta. Ahí tienen un interesante artículo sobre los jóvenes. No es tan fácil definir a los jóvenes. Si hablamos, dice ese artículo, podríamos catalogarlos entre 15 y 29 años, y no es lo mismo un joven de 15 años de un suburbio guayaquileño, dice el artículo, que un joven de 29 años de Quito que sea medio yupi. ¿A qué jóvenes se refiere usted? Bueno, primero, toda mi vida he trabajado con jóvenes. Yo tengo mucha fe en la juventud. Y por supuesto es una edad cronológica en la juventud, pero también un estado del alma. Es no dejarse domesticar, es no perder la pasión, querer cambiar el mundo, ¿no? O sea, no perder ese entusiasmo de dejar las cosas un poquito mejor de como las encontramos, buscar la justicia, buscar la equidad, buscar el bien común. Por eso me da mucha tristeza cuando puedo ver a un joven de 18 años que en verdad es un viejo de alma, ¿no? Que solo busca ocupar un puestito en la sociedad y no transformarlo. Y hay muchos hombres, muchas personas de tercera edad que nos dan cátedra de juventud, como un Pepe Mujica, ¿no? Por ese afán todavía intacto de luchar contra la injusticia, de estremecerse por la inequidad, etc. Vea, esa definición de 15 a 29 años yo no la comparto. Es una definición internacional. Pero los que hemos trabajado alguna vez con jóvenes, sabemos que es muy distinto un adolescente de 15 años que un adulto de 29 años. Entonces eso hay que redefinirlo. Yo diría juventud, 24, 25 años, los 15 años, empezando con la adolescencia, ya se vuelve un grupo más homogéneo. Sin embargo, es uno de los problemas de países tan diversos como el Ecuador. En otros países hay una gran clase media, una cultura dominante, sin grandes variaciones. Probablemente no hay tanta diversidad étnica y es mucho más fácil dirigirse a ese conglomerado. Pero como usted bien lo ha dicho, ¿no? Aquí hablarle a un joven de 15 años de la Amazonía, tal vez de la etnia, qué sé yo, Shuar, es absolutamente distinto a hablarle a un joven de 15 años, clase media, de Quito. Entonces, uno de los problemas de la comunicación e incluso la gobernanza en países tan heterogéneos como el Ecuador. ¿Y esos jóvenes, usted se los imagina siguiendo a la Revolución Ciudadana? Tenemos muchísimos jóvenes, pero por supuesto esos son los invisibilizados. Hay un joven que nos insulte, ese que va a salir en primera página. Pero usted viera el entusiasmo. Yo estoy seguro, empecemos de más abajo, los niños. Si hubiera elecciones entre los niños, ganamos 99-1. No sé por qué nos tienen tanto cariño los niños. Probablemente porque se dan cuenta de las escuelas del milenio. Ayer estuve en la escuela del milenio. Íbamos a ver el conversatorio, la dejar a mi hijo, espectacular. Anda a verla, eso renueva el alma. Pero salía justo la jornada vespertina. Me cayeron padres de familia, profesores, y los niños a abrazarme y agradecerme de los uniformes, los libros. Un niño me agradeció por la comida, porque en la jornada vespertina se les da como compensación, porque los niños en principio tienen derecho a estudiar en la mañana, pero todavía no tenemos esa capacidad como Estado. Entonces, como compensación le damos el almuerzo caliente, me agradeció la comida. Por supuesto, yo siempre le digo, esto no es mío, es de la patria, y la mejor manera de agradecerle a la patria es estudiando. Entonces,
Pero incluso los niños que no van a la escuela del Milenio, después fue a visitar una escuela en construcción, una niñita de 7, 8 años. Presidente, yo quiero estudiar en una escuela del Milenio. ¿Cuándo me construí una escuela del Milenio en el barrio? Entonces, probablemente por eso los niños no quieren todo. Pero entre los adolescentes, ellos ven el esfuerzo, la mejora de la educación. Ellos ven las ideas frescas, ¿no? Ese entusiasmo característico de la juventud. Los universitarios ven sus universidades de mejor calidad, ven que se evalúan, que ahora hay una seriedad absoluta en educación superior. Entonces tenemos un inmenso apoyo entre los jóvenes. ¿Y qué patrón están siguiendo ellos, los jóvenes? ¿Qué patrón se Hay imaginan? un problema, el aburguesamiento. O sea, nuestro éxito puede ser también un problema. Nosotros hemos sacado 1,5 millones de personas de la pobreza, que ahora son clase media. Y la clase media puede tender a acomodarse. Y ya no a luchar contra la injusticia, sino a conservar lo que tengo. Y ya volverse más conservadora y tal vez a votar por la derecha. Mi mayor preocupación es que la juventud se nos aburguese, ¿no? Y hay signos de eso. Muchos de los de luto son jóvenes clase media alta de Quito que salieron a defender sus herencias. ¿Se imagina? Jóvenes defendiendo sus herencias, cuando dicen los primeros en decir, ayudemos a los que no tienen nada, ¿no? Pero a defender sus herencias. Entonces hay que luchar contra eso, ¿no? Es una tendencia, tal vez de los tiempos actuales, el aburguesamiento de la juventud. Ojalá la juventud nuestra juventud nunca caiga en eso, pero sí hay signos de aquello. ¿Y qué camino se puede elegir? ¿No es la cultura un camino para luchar contra eso? Pero eso es lo más difícil. Para mí lo más importante para el desarrollo del cambio cultural fue otra sección que iba a hablar. Sí, ¿ya? Y que no hay, porque yo estuve revisando y era una de las cosas que tengo aquí anotadas. Tenía toda una sección sobre la necesidad de cambio cultural. Porque es el 10º eje de la revolución. El eje cultural, donde ha sido una fuerte crítica, ¿no? Porque creo que es uno de los ejes donde menos hemos avanzado, pero el cambio cultural, que es algo distinto, ¿no? El eje cultural se puede entender como las expresiones estéticas, artísticas. Cambio cultural son esos valores, principios, costumbres transmitidos socialmente. Entonces, esa concepción de cultura, la segunda, es fundamental para el desarrollo. Así como tenemos valores culturales lindísimos, ¿no? Hay antivalores que pueden impedir el buen vivir. Por ejemplo, la apología de la inmovilidad. Usted ve los dirigentes que hemos mencionado anteriormente, hacen una apología de la inmovilidad, no cambiar nada. O sea, exigen que todo marche mejor, pero ellos no cambian nada. ¿Cómo se logra aquello? Se hacen de la resistencia una virtud. ¿Resistamos contra qué? O sea, resistamos contra cocinas de inducción, contra todo eso, resiste. Entonces, ese es uno de los cambios, no tenerle temor, cambios culturales, no tenerle temor a lo nuevo. Pero hay muchos otros problemas culturales que nos impiden avanzar más rápido hacia el desarrollo. Y es lo más importante para el desarrollo, desde mi punto de vista. Voy a escribir sobre esto cuando voy a ser presidente. Esto no está en los libros de texto de economía, no se puede cuantificar. No es tangible, pero por eso no significa que no existe, que no sea lo más importante. Y lo más duro es que no se puede decretar, no se puede hacer un decreto y cambiar. Ni siquiera es suficiente la educación, que es una importante fuente de cambio cultural, pero el rol de los liderazgos es fundamental, de la clase política, pero lo que hace nuestra clase política tan mediocre es aprovecharse de esos atavismos. Por ejemplo, la victimización. ¿Cuánto trabajo nos cuesta sacar a la gente de zona de riesgo? Ahí está lo que te decía, la apología del no cambio, la inmovilidad. No, las casas se derrumbaron, aquí estamos en zona de riesgo, pero aquí yo me quedo porque aquí he crecido. Y en lugar de que vengan dirigentes políticos honestos, es decir, no puedes arriesgar a tus hijos. Te damos todo el apoyo, pero anda a otro lado seguro. No, tienes razón, hay que llevarle el relleno sanitario. Así cuesta $16 millones y con esa plata se puede hacer mucho más, pero no, hay que atenderlo donde están. Y se los victimiza y se cae en el paternalismo. Entonces es muy duro cambiar eso con la clase política que tenemos, pero es el mayor desafío tal vez del país, el cambio cultural para el buen vivir. Es que nadie puede decretar una práctica cultural, es una construcción colectiva, ¿no? Es muy compleja, una serie de factores, son dinámicas muy difíciles de descifrar. Algunos países nacen, o sea, ya con condicionamientos. Yo sí creo mucho en esa teoría de que, o sea, uno de los grandes enigmas del desarrollo, cuando llegó Cristóbal Colón a América, y hubiera sido economista Cristóbal Colón, y algunos dicen que fue economista, pero ya sabe ese chiste, ¿no? Sí. Porque cuando salió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba, y todo fue pagado por el gobierno. Pero hubiera dicho que se iba a desarrollar más rápidamente América del Sur que América del Norte. Teníamos al menos igual cantidad, en verdad, mayor cantidad de recursos naturales. Teníamos más tecnología. Teníamos sociedades más consolidadas, los aztecas, dije Sudamérica, Latinoamérica, ¿no? Los aztecas, los mayas, los incas. En cambio, la mayoría de población indígena, con todo respeto en Estados Unidos, eran nómadas, ¿no? Entonces no había ese adelanto tecnológico.
Y sucedió exactamente lo contrario. Sí. Una de las grandes preguntas sobre desarrollo. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue pasando? La respuesta puede ser múltiple y compleja. Pues una respuesta es la clase de colonización que tuvimos, donde vino una clase rentista española a explotar a los indígenas, a denostar contra el trabajo manual, etcétera, y solo a recibir los frutos de la explotación. Y de ahí se generaron élites con mucho poder. Pero a diferencia de las élites norteamericanas, ¿no?, ese poder y el fruto del progreso técnico, ¿no?, en base a ese poder lo acumularon, no lo repartieron. En cambio, allá en Estados Unidos sí se expandió, llegó a gran parte de la población. Y también en la población se desarrolló un sentimiento de responsabilidad, de adecuado individualismo. Nadie está contra el individualismo, que no caiga en codicia, pero sí en valerme mis propios medios, buscar la meritocracia, buscar con mi esfuerzo lo que merezco, no que me resuelva los problemas el gobierno. Yo siempre pongo como ejemplo algo que me impresionó. Esto fue en el 2011, el tsunami en Japón, tremendo terremoto. ¿Ya? Nos llegaron unas olas acá, a Galápagos. Unos pescadores de Galápagos, desobedeciendo las instrucciones, dejaron sus barcas ahí en el puerto y se golpeó una lancha. Cuando entrevistaron al pescador, ¿y ahora qué piensas? No, el gobierno tiene que ayudar. Cuando entrevistaron al pescador japonés, donde había ocurrido el terremoto y el tsunami, había perdido su casa, su bote, todo, incluso creo que su familia, con lágrimas en los ojos, le preguntan, ¿y usted qué piensa hacer? Bueno, empezar de nuevo. Esa es una gran diferencia cultural. Debemos aprender mucho más de aquello. Pero no me está hablando usted de Max Weber y el protestantismo y el espíritu del capitalismo. O sea, yo sé que tiene muchas críticas a esa teoría, pero tiene algo de verdad también. ¿Okay? Sí nos falta un sano individualismo. No se malinterpreten mis palabras. No digo avaricia, no digo codicia. Significa lo que los gringos llaman self-reliance, o sea, confianza en uno mismo, ¿no? Actuar responsablemente, no esperar que me resuelvan los problemas, superar la victimización, superar el paternalismo. Pero lo que hacen los politiqueros en Ecuador por ganar unos votitos en las próximas elecciones es explotar, ¿no?, aprovecharse de esos atavismos culturales. Y pobrecito, no te va a resolver todos los problemas, tú no tienes nada que hacer, todo es culpa del gobierno. Lo mismo lo hacen los medios de comunicación. Sí. Recuerdo alguna vez una noticia en primera página, ¿ya? Lamentablemente un hombre había fallecido por cruzar la calle, pero al lado estaba el paso peatonal. Pero la noticia decía que la culpa era del gobierno por no controlar adecuadamente. O sea, no cruzó el paso peatonal, lo atropellaron al pie del paso peatonal, pero la culpa era del gobierno. Entonces, ¿qué antivalores que se transmiten? Eso es uno de los grandes desafíos que tiene el país para alcanzar ese desarrollo, para alcanzar ese buen vivir. Si usted me permite, presidente, antes de irnos a la segunda pausa, usted es un político. A pesar de eso, soy una buena persona y soy honesto. Es que yo creo que en la política es que yo no me creo un político tradicional, yo creo en una política, créeme, yo no sirvo para eso de repartirse cargos, negociar, cómo detesto esas cosas, porque, o sea, uno tiene que estar aquí por un ideal, y el rato en que yo sepa que no somos beneficiosos para ese ideal, el bienestar de nuestra gente, soy el primero en irme a la casa. Pero aquí hay gente que ha estado 30 años en la política, allá la mora, 30 años en la política, fue vicepresidente, candidato a vicepresidente en 88 con Fran Vargas. Es parte de los que hicieron fracasar al país, e insiste, por sus ambiciones personales, por su vanidad. Entonces yo no me creo un político tradicional. Pero solo detesto la política en los términos tradicionales. La definición solo me servía para plantearle lo siguiente antes de irnos a esta última pausa, presidente. Para un político debe ser angustiante tener que esperar demasiado para los resultados de su acción. Y en las políticas educativas, por ejemplo, eso va a pasar siempre. A pesar del enorme esfuerzo que se hace en educación y en todos los niveles, no cambiamos. ¿Me permite comentar eso? Sí. Porque soy experto en desarrollo, es una de mis áreas de especialización del doctorado y siempre me ha gustado. Los que conocemos algo de desarrollo sabemos que los procesos más rápidos duran 25, 30 años, se necesitan nueva generación. Entonces, claro, siempre uno quisiera tener la sana satisfacción de ver los frutos de su esfuerzo, pero nosotros sabíamos que eso será para el futuro. Nosotros no trabajamos para nuestra satisfacción personal, para las futuras elecciones, trabajamos para futuras generaciones. Y esa es una forma de manipular al pueblo. Por ejemplo, que no hemos superado la economía extractivista en estos 9 años. ¿Y quién no puede hacer? Los procesos más rápidos de cambio de matriz productiva son 20, 25 años. Es el sudeste asiático, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, dictaduras. Y además en un contexto geopolítico totalmente diferente. Pero así engañan a nuestra gente y con todo cariño. La academia se mutis por el foro. La academia debería ser la gran conciencia del país.
pero se queda callada ante tanta tontería que se dice. ¿Y quién va a vivir, practicar esos cambios? ¿Miguel, su hijo, sus nietos? Sí. O sea, estamos dejando, sin duda, un país mucho mejor del que nosotros recibimos, se lo estamos dejando a las futuras generaciones. Hay grandes avances, pero para salir de su desarrollo, o sea, los procesos más rápidos, y ni siquiera en democracia, y sin restricciones externas, porque como había la lucha comunismo-capitalismo, Corea del Sur no podía fracasar frente a Corea del Norte, Taiwán no podía fracasar frente a China comunista, Singapur no podía fracasar frente a Malasia, que corría el riesgo de caer en manos comunistas, tenía guerrilla comunista, etc. Entonces tenían créditos, tenían todo, a nivel internacional, todas las oportunidades. Nosotros tenemos todas las limitaciones, todas las restricciones. Intentan hacernos fracasar por todos los medios, ¿no? Allá eran dictaduras. Acá son democracias. Tenemos que aguantar a esta gente boicoteando todo, diciéndole no a todo, los medios de comunicación tergiversando la verdad, etc. Entonces es mucho más difícil, pero pese a ello lo tenemos que hacer mejor y más rápido. En la casa del presidente Rafael Correa, esta emisión de Palabra Suelta. Última pausa, ya regresamos con él. Inicio de espacio publicitario. Ahora, escúchanos en FM Guayaquil 94.9, Quito 106.9, Cuenca 93.7, Manta y Puerto Viejo 100.1, Loja 106.5. Una sola señal, cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Un espacio para tratar temas de actualidad nacional e internacional, en un entorno de reflexión y debate. Entérese de todos los avances y progresos del país en la voz del presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Siga sus conversatorios con los medios de comunicación, transmitidos en vivo por la pantalla de Ciudadano TV. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta en esta entrega, o con esta entrega de Palabra Suelta, desde la casa del presidente Rafael Correa. Este mismo día grabamos el programa Palabra Suelta, Televisión Pública del Ecuador. Presidente, le propongo que veamos otro video, fotos suyas, de su familia, un Rafael Correa, que no es que... Es con pelo. Un Rafael Correa... con pelo y sin canas. Con pelo y sin canas, con otras sonrisas quizá. Así que veamos ese video. Rafael Correa Delgado, sin duda es un ser humano que marcó la historia del Ecuador y de América Latina a inicios del siglo XXI. Un hombre con peculiares características, con ánimos de cambiar el mundo. Primero desde las aulas como estudiante y luego como docente. Fue inquieto a la hora de pensar en el injusto sistema de distribución de la riqueza en nuestro país. Inicia su carrera política en el 2005 como ministro de Economía. Durante 3 ocasiones gana la presidencia de la República con Alianza País. Trabaja incansablemente durante 9 años al servicio del pueblo que lo escogió como su líder. Su temperamento político es singular. Refleja una personalidad rebelde, crítica y progresista. Correa es padre de familia, esposo, hijo y compañero leal.
es sobre todo un ser humano sencillo, con ideales claros y con fuertes convicciones. Presidente, identifico el Colegio San José de la Salle en Guayaquil, en una de las fotos. ¿Tú también estudiaste? Sí, sí, es verdad. Miren, no quiero que parezca este programa de propaganda, les agradezco mucho los términos tan conceptuosos, elogiosos, con que se dirigen a mí, se refieren a mí, pero lo que sí debo decir, ¿no?, es que hay toda una campaña para distorsionar la imagen del presidente. Y el pueblo ecuatoriano no caiga en esas trampas, porque son las mismas élites con su medio de comunicación que tratan de manipularnos para volvernos al pasado. O sea, el presidente es como ustedes, una persona simple, sencilla, buena, como la mayoría de nuestro pueblo. Pero yo me quería ir por otro lado, presidente, y empezaba con lo de la educación católica en el San José, con los lasallanos, porque usted también en el informe dijo, nos han acusado de borregos y somos corderos dispuestos a cualquier sacrificio. Ese es un término evangélico. Sí, exacto, viene de la educación católica. ¿Hay que ser un mártir en la vida, presidente? No, yo no busco ser ni mártir ni héroe, pero tampoco rehuyo a mis responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, ese 30S, nosotros creímos que íbamos a morir. Tenemos una serenidad muy grande, pero pensábamos que íbamos a morir. Nadie busca la muerte, insisto. Yo no busco ni ser héroe ni mártir, me gusta mucho la vida. Pero también sabemos que tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades independientemente del costo que esto implique. En todo caso, mi pensamiento político, social, económico, se basa muchísimo en la doctrina social de la Iglesia y en la teología de la liberación. Teología bien entendida, porque hubo muchas teologías de la liberación, algunas se alejaron del Evangelio, pero otras fueron muy fieles al Evangelio y clamaban por justicia. En la línea de Monseñor Proaño, la línea de Monseñor Helder Cámara. ¿Trabajó con Leonidas Proaño? No trabajé con sus discípulos en Zumbagua, con algunos pupilos de Monseñor, pero sí conocí a Monseñor como dirigente estudiantil. Lo invité a inaugurar el Año de la Paz allá en 1985, en un festival musical por el Año de la Paz declarado por las Naciones Unidas, y fue. Yo esperaba que aceptara la invitación, la aceptó. Ahí lo pude conocer como dirigente estudiantil. En esa época yo era presidente de la federación. Y también tuve oportunidad de conocer a Helder Cámara, ¿no? Entonces, son gente incuestionable, pues, eran verdaderos santos, transmitían santidad. Entonces, esa teología de liberación a mí me ha inspirado muchísimo. Ahora, esa formación católica lo marca también para determinadas políticas sociales, presidente. Pero por supuesto, o sea, yo creo que no puede haber cristiano sin preocupación social, pues. Lo está diciendo muy claramente el Papa Francisco, ¿no? Mire, estamos viviendo tiempos históricos, tiempos muy especiales. Un Papa latino y un Papa que por fin es escuchado. A los tiempos que se escucha un Papa y que está hablando muy claro, pero también si usted lee el Evangelio, si el signo más recurrente del Evangelio es compartir el pan. ¿Qué es lo último que hace Jesús antes de su pasión? Compartir el pan con sus discípulos. ¿Cómo lo reconocen los peregrinos del Maús? Al partir el pan y al bendecir el pan lo reconocieron. Entonces uno de los signos más recurrentes del cristiano en el Evangelio es compartir el pan. Entonces, ¿cómo podemos llamarnos como América Latina el continente más cristiano del mundo cuando es el más injusto del mundo? Hay una contradicción de fondo ahí, y contra eso hay que rebelarse. Entonces sí, a mí me ha nutrido mucho, insisto, esa formación cristiana, esa teología de liberación y en general la doctrina social de la Iglesia. ¿Y es usted muy conservador en nociones como la familia? Mire, ahí hay... O sea, ahora para ser de izquierda hay que tener un checklist, ¿no? Además de... o sea, además de los postulados tradicionales, ¿no? Creer en los valores, en el bien común, en la justicia social, en los valores de uso, etcétera. Hay que ser anticlerical, hay que ser pro aborto, hay que denostar contra la familia, etcétera. O sea, esos son absurdos. O sea, eso es un poco la herencia occidental y básicamente de Estados Unidos. Porque demócratas y republicanos en la parte económica es básicamente lo mismo. Que los unos quieren más impuestos, los otros menos, pero básicamente lo mismo. La gran diferencia es la parte moral. Allá a la izquierda se le llama liberales, pero es por ese liberalismo moral, ¿ya? Y esa sí es una gran diferencia con los republicanos. Y eso nos transmiten a nosotros, y aquí algunos consciente e inconscientemente adoptan esas categorías extranjeras. O sea, yo me defino como de izquierda por las ideologías tradicionales, ¿me explico? La defensa de la acción colectiva, que la sociedad domina el mercado, que el ser humano esté sobre el capital. Pero en cuestiones morales, para mí eso no define una ideología, pero nos quieren hacer creer las nuevas corrientes que eso es parte de una ideología. Y si usted no tiene el checklist, odiar a los curas,
ser pro aborto, creer el matrimonio gay, entonces no es de izquierda. Esos son absurdos. Es decir, si Pinochet era pro aborto, era de izquierda. Y si el Che Guevara estaba contra el aborto, era de derecha. Eso es absurdo. Pero, presidente, una mujer joven puede decirle también, a ver, yo defiendo el aborto, soy joven y soy mujer, pero no quiere decir que yo quiero abortar. Simplemente que... Si yo no estoy juzgando a nadie, lo que te estoy cuestionando es que eso defina la ideología. Ajá. O sea, usted puede ser pro aborto de derecha o pro aborto de izquierda, pero ahora nos quiere hacer creer que... A mí muchas veces me han acusado de que no soy de izquierda porque no soy pro aborto, o porque no estoy a favor del matrimonio gay. O sea, la ideología se define en otros parámetros y básicamente en función de las condiciones materiales de producción, etc. Tal vez en eso soy todavía muy tradicional. Pero esos movimientos humanos, sociales, están ahí, están presentes. Pero son problemas morales, insisto, que ya complementan el pensamiento social, lo que quiera de una persona, pero lo que estoy cuestionando es que con eso se quiere definir la ideología de esa persona. Porque le insisto, usted puede ser pro aborto de derecha o de izquierda. Eso es un anatema en Estados Unidos. O sea, si usted es pro aborto, es de izquierda y es liberal. Si está contra el aborto, es conservador y es de derecha. Pero son categorías anglosajonas que nos quieren imponer en Ecuador. Aquí hay tanta injusticia social, tanto por hacer en las condiciones materiales, los modos de producción, etcétera, que yo creo que todavía son tremendamente válidos los fundamentos tradicionales de las ideologías de base, básicamente izquierda-derecha, que se fundamentaban en las condiciones de producción, en la búsqueda de la justicia social, etcétera, no estas cuestiones morales que incluso están en la frontera de la discusión moral y son temas muy complejos, pero yo creo que no es correcto, en función de eso, definir la ideología de una persona. ¿Y no se debe debatir más esos temas? Pero por supuesto, para que la gente esté queramos. Clara y tampoco se construyan prejuicios y estereotipos. Pero debatamos lo que queramos. Yo no estoy condenando a nadie, respeto mucho otras opiniones, pero yo defenderé la vida de la concepción como dice la Constitución. ¿Ya? Y como dice la Constitución, el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Presidente, usted también citó a Machado. O sea, la Constitución entonces resulta que no es de izquierda, pues no es progresista. Es la Constitución más progresista de la historia de la humanidad, pero de acuerdo a estos conceptos medio noveleros no es progresista. Pero usted tiene unos razonamientos muy complejos y la cuestión es mucho más compleja, creo, presidente. Pero yo no estoy discutiendo aquello. Repito, yo lo que cuestiono es que en base a esos temas morales muy complejos, muy sujetos a debate, en la frontera de la discusión moral, se quiera definir las ideologías. Eso es un error para mí, un error grave. Le quería decir que usted también citó a Machado en el 24 de mayo, porque usted... Ligero de equipaje. Exacto. Como los hijos de la mar. Exacto. Uno de mis poetas favoritos, Antonio Machado. Retrato. Nací en un pueblo de Sevilla, donde madura el limonero. ¿Ha escuchado en la versión de Juan Manuel Serrat? Que me encanta. También la canta Alberto Cortés. ¿Cuál le gusta más? Bueno, a mí me fascina cómo canta Alberto Cortés, ¿no? Ahí tengo sesgo, pero creo que musicalización es de Joan Manuel. Sí, y usted lo ha tenido a los dos, creo, en Carondelet. Ese es uno de los privilegios. Bueno, con Joan Manuel, claro, es uno de los privilegios de ser presidente. Con Joan Manuel nos conocemos, con Alberto le puedo decir que somos muy amigos. Nos mantenemos en permanente contacto. Lo visité en Madrid, de esos privilegios, como tú dices, ¿no? De este oficio, que también implica varios sacrificios, que lo hacemos con gusto. Pero nos cenamos juntos, nos invitó a su casa, tocó el piano solo para 3 o 4 personas, que lo fuimos a visitar, una maravilla aquello. ¿Cómo se llama el otro español? Miguel Bosé, que también ha estado por Carondelet. Le puedo decir que también es un amigo, nos hemos hecho amigos en este oficio, como le llamamos, al cargo de presidente, por su compromiso, ¿no? Quiere mucho Ecuador, es una persona muy comprometida con la naturaleza y ahora pues está enamorado de Galápagos, está haciendo una gran labor a nivel internacional a favor de las islas. ¿Pero qué quiere decir andar ligero de equipaje? Que nunca me gustó acumular. O sea, si me pregunta, por supuesto mi mayor riqueza es mi familia, pero en los materiales, mi mayor riqueza es mi bicicleta. Entonces, mi bicicleta, mi mochila y mi guitarra. Entonces nunca me ha gustado... nunca usé yo ni anillo. Este anillo lo usé cuando me casé. Ya reloj me cuesta utilizar. O sea, a mí me encantaría usar un uniforme para no tener que escoger cada día qué ropa utilizar. Por eso utilizo la camisa de liencillo que cobra mala vida. Entonces, mientras menos complicaciones tenga en ese sentido, no material, mejor. A eso yo llamo ligero de equipaje. Como los hijos de la mar. ¿Y le preocupa su retiro? ¿En qué sentido? En el sentido de su bienestar. No quiero decir acumulaciones extraordinarias, pero mi ¿de qué va a siempre vivir? me vive retando, porque dice que, pese a que soy economista, no planifico en ese sentido, pero por supuesto que hay que tener lo mínimo y no tener responsabilidad con su familia, ¿no?
Pero insisto, no me interesa acumular los lujos, nada de aquello. Dijo usted también, creo que el país está cansado un poco de mí y sinceramente, y usted ahí esbozó una pequeña sonrisa, también yo estoy cansado del país. Sí, lo dije otorgándole algo a esa oposición que nos odia tanto, pero también dije, para ser amados por muchos, es casi ineludible ser odiados por poco. Somos personas que levantan pasiones, esos son los liderazgos. Eso le pasó a Eloy Alfaro, yo no soy ni la sombra de Alfaro. Para hacer cambios en este país, tiene alguien que resentirse y resistirse. Pero hemos hecho cambios y cambios profundos, pero si alguien más quiere seguir con esta tarea, bienvenido. Y sinceramente sí, han sido años fascinantes, años intensos, pero años duros, de abandono de la familia, etc. Mis hijas me crecieron muy rápido, en estos momentos están estudiando en Francia, por beca del gobierno francés que se la ganaron por ser buenas estudiantes, ¿no? No son becas del gobierno ecuatoriano, no he intervenido en absoluto. De hecho, queríamos que vayan a estudiar a Bélgica, en ese departamentito que queda cerquita de Los Vainas La Nueva, la universidad donde yo estudié. Pero son muy independientes, entonces ganaron sus becas y escogieron estudiar en Francia. Entonces, sí quiero pasar un poco más con mi familia, quiero leer tanta lectura acumulada, quiero escribir, quiero, si es posible, dedicarme un poco a la academia, etc. ¿10 años han sido mucho? Bueno, son 9 años y medio. Digo, pero campañas previas y todo lo que... Es duro, o sea, esto es fascinante, hay grandes satisfacciones, también hay grandes decepciones. Uno en la política encuentra lo más alto del ser humano, pero también las mayores miserias humanas. Y como si en un momento las segundas son mayores que la primera, entonces ya causa un poco de desagrado, ¿no? Entonces, tanto diletante por ahí que se pelea por servir al pueblo ecuatoriano, son solo sus ambiciones. Yo estoy convencido que vamos a ganar en el 2017, que la revolución va a continuar. Y la derecha lo sabe, la oposición lo sabe. Por eso le apuntan a la Asamblea. Entonces, mi responsabilidad, créeme que nunca he buscado el poder, nunca he buscado pasar la historia, solo servir a mi pueblo, dejar un país mejor del que encontré. Entonces, mi responsabilidad es dejar la barca de la patria en buen puerto, que continúe la revolución ciudadana con otra persona a la cabeza. ¿Y a dónde se iría a descansar? Yo quisiera irme, le debo a mi esposa, a mi familia, ¿no? Son ya 23, 24 años con un intervalo de 4 años en Estados Unidos, en el país. Y te insisto, mis 2 hijas están en Francia, entonces sí quisiera ir a pasar unos años en Bélgica. Y después de unos años... Además es bueno que me retire, porque mi figura es tan fuerte que perturbaría incluso un gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Es bueno que me retire. Pero yo también me lo imagino, y perdóneme plantearlo así, que después de unos pocos años de descanso, una cierta desesperación por volver. O sea, yo no podría morir lejos de mi patria. Yo pasé unos años en Bélgica, pero sí, después de un tiempo volver, ¿no? Yo extraño mucho a mi país. Cuando he vivido fuera de mi patria, le extraño mucho. Pero recuerda que lo mismo podía decir Irán, ¿no? Y pasó 25 años aquí. Sí. Añorará estar en Bélgica ella. A ella le gusta mucho Ecuador, ¿no? Ella tiene nacionalidad ecuatoriana también, pero por supuesto su padre están también, es un factor muy importante, bastante ancianos, ¿no? Entonces quisiera pasar los últimos años con ellos. Y mis 2 hijas en Europa. Hay muchos factores que hacen lógico que vayamos a Bélgica. Y te insisto, incluso a nivel político, si yo continúo aquí, todos los periodistas me van a buscar, los dirigentes políticos, incluso los opositores, ¿no? Y voy a perturbar un poco al próximo gobierno, incluso si es de la Revolución Ciudadana. Entonces es mejor que me aleje un tiempo. Presidente, ¿y qué papel ha jugado la familia? Digo, su familia nuclear. Mi familia es mi mayor tesoro, ¿no? Mi mayor orgullo son mis hijos, pero ha sido muy duro para ellos, ¿no? O sea, todos los días prácticamente yo llego cuando Miguelito está dormido. Prácticamente todos los días. Por eso trato de dejarlo todos los días en la escuela y verlo aunque sea en el momento del desayuno y lo dejar a la escuela. Entonces, largas jornadas sin papá, sin esposo, es duro. Miguelito, la familia es la que más sufre esto. Y por si acaso hay una serie de distorsiones, te insisto, ¿no? Que a Correa le encanta estar rodeado de 300 guardaespaldas. Primero eso lo decía las Fuerzas Armadas, o sea, la mediocridad de la oposición cree que uno se pone a contar cuántos guardias. Segundo, lo más horrible de esto es estar rodeado de seguridad. Que cuando comes están 12 personas viendo, que pierdes tu privacidad. O sea, es todo distorsionado. Algunos creen que lo que más le cuesta a uno es lo que más le gusta a uno, ¿no? O sea, ¿cómo quisiera poder ser presidente sin tener seguridad? Y para la familia lo mismo. O sea, para mis hijas fue durísimo. Hijas adolescentes, tenían su novio y tenían 2 personas mirando, si se abrazaban, se cogían de las manos. Es duro, es duro. Miguelito todavía no, espero, todavía no tiene no, novia. Él está jugando tenis, pero lo que quería decir es que él empezó esto a los 4 años y ya es un adolescente.
Sí, a los 4 años. Él ha sido siempre el hijo del presidente. Sí. Él no ha conocido otra realidad y es bueno que conozca otra realidad. ¿Y cómo será el día después, presidente? Es decir... 25 de mayo del 2017. Sí. Un día en que espero dormir unas 24 horas seguidas. ¿Y la parafernalia no la va a extrañar un poco? No. ¿Seguro? Esa es otra cosa que la gente se equivoca. A mí me gusta, por si acaso, los que me conocen saben que soy, en lo personal, tímido. Yo le puedo hablar a un estadio lleno de 50.000 personas, pero mantener una conversación, una reunión social, sobre todo con alguien que no tengo mucha confianza, me cuesta mucho. Algunos creen que lo que más me gusta es una fiesta con 200 personas. Para mí la velada ideal es con mis amigos de la juventud, de la universidad, una peña, guitarreando con 6, 8 amigos, al lado de una chimenea. ¿No se imagina que podría haber también un profundo vacío después? Mire, uno tiene que buscar ser necesario, no ser imprescindible. Yo no estoy de acuerdo con Bertolt Brecht cuando dice solo los que luchan toda la vida son imprescindibles. No. Debemos luchar toda la vida, pero jamás ser imprescindibles. Debemos buscar ser útiles, no ser importantes. Algunas veces es inevitable. O sea, mi influencia estos años ha sido muy grande, ¿no? Muy fuerte en el país. Pero, insisto, espero que la barca de la patria continúe sin mayores sobresaltos y partir ligero de equipaje, habiendo sido útil y no habiendo sido importante, habiendo sido necesario. Ojalá todos seamos necesarios, pero que nadie sea imprescindible. ¿Y va a seguir siendo emelexista? Eso hasta la muerte, por favor. Sí. Después del Eso no éxito, se pregunta. Después del éxito... No hablemos ahorita de fútbol. No, pero después del éxito... En Manaví ayer, en San Isidro, ¿no? Todos me saludaban así, no sé por qué. Con el 5. Pero después del éxito de Independiente del Valle, ¿no le dice algo eso? Incluso desde como lecciones de organización. Hay cosas en la vida que no tienen lógica. En eso se equivoca la ciencia en general, en particular la economía, ¿no? Supone que trabajamos con seres racionales, que buscan maximización de su beneficio, etcétera, en función de la información que tienen. No es falso, eso es falso. Si no, ¿quién sería Uquista? ¿Cuántas veces Aucas ha sido campeón? ¿Cuántas veces ha llegado a la Copa Libertadores y ve la hinchada que tiene? Entonces no busque lógica en el fútbol. Pero sin embargo, ser emelexista tiene bastante lógica, es saber de fútbol. Pero eso lo que quiere decir también, presidente, y ya terminamos, quizá me meto en Honduras, no en el país, sino en los temas, desvela probablemente eso, que hay empresarios exitosos con los cuales se puede hacer alianzas virtuosas en el Ecuador. Pero las hemos tenido. Hay gente a la que estoy profundamente agradecida, cuánto ha invertido, cuánto ha creído en su patria y no han buscado ser importantes, han buscado ser útiles. Pronoves, Isabel Noboa, ¿cuánto ha invertido en el país? Y pregunte la relación que tenemos. Y otros muchos grupos, Avedravo, los Ray, Chernisky, etc. Pero lamentablemente hay otros grupos que más que empresarios son políticos. Las cámaras de producción están cooptadas por la derecha. Entonces son sucursales de Creo, no nos engañemos. Entonces hacen política, tienen la lógica del poder, no la lógica empresarial. Entonces es muy difícil trabajar con esos grupos. Pero la inversión que ha habido, el crecimiento de los diferentes sectores, turismo, industria, etcétera, han sido espectaculares. Y que me digan quién ha perdido plata. Ahora estamos en un momento duro, pero aún así, ¿quién ha perdido plata? O sea, en el acumulado, en estos 9 años y medio, ¿quién está peor que antes? Esos sectores están diciendo que si no hubiese sido por los chinos, ¿en dónde estaríamos? Ya no saben qué decir. Como demostramos en el enlace, pues la deuda con China es 17%, pero esa fue una decisión estratégica. Debe decir lo contrario, que inteligente el gobierno apuntó a China. China es el principal financista de Estados Unidos. Entonces, era lógico buscar un acercamiento con China y nos ha ido recontra bien. Somos ejemplo para la región. ¿Y las ventas a futuro de petróleo con China, cómo están? Esa es otra de las grandes exageraciones, ¿no? Es una forma de financiamiento, estrictamente hablando, no es deuda. Por ahí hay gente, ¿no? Un Alberto Dají, etc., que si contabilizan esto la deuda es 45% del PIB. Incluso así, tendríamos de los coeficientes de deuda PIB más bajos de la región. Estados Unidos tiene 100%, por si acaso. Pero además, o sea, buscan siempre lo más conveniente. En los manuales del FMI, etcétera, eso no se considera como deuda. Pero si quieren considerarlo, entonces también pues consideremos la deuda neta pública. Entonces, la deuda pública, el concepto verdadero es deuda del Estado, con privados o con extranjeros, no dentro del Estado. Y gran parte de la deuda del gobierno es con el 10. Entonces eso tendría que eliminarse. Entonces seamos coherentes. Pero no, quieren buscar siempre lo más conveniente para sus críticas. Entonces eso no es tener honestidad intelectual. La verdad es que la deuda pública no es un problema para Ecuador. La productividad, de eso también iba a hablar el 24 de mayo, no tuve tiempo, esos son problemas para el país. Mencionó al FMI
Y me dio escalofrío, presidente. Ah, pues la historia ahora es que nos quieren, insisto, esta derecha y los grupos de siempre abusan del buen corazón del pueblo ecuatoriano y la mala memoria de ese pueblo ecuatoriano. Ellos nos quieren hacer aparecer el Fondo Monetario como el salvador de nuestros pueblos, el benefactor y la última Coca-Cola en el desierto. Además no saben de lo que hablan. Que nos endeudamos al 7% y el Banco Mundial, el BID, Fondo Monetario nos presta el 2%. Claro, pues si elimina los subsidios, si duplicas el precio de la gasolina, etc. Se nos olvida decir esa partecita. Además, revise la historia. Nosotros somos un buen ejemplo. Tenemos como 16 cartas de intención, ajustes estructurales tremendamente fuertes. Y pregunte cuánto dio el Fondo Monetario, cuándo cumplió con el financiamiento ofrecido y cuánto fue lo máximo que llegó. 40, 60 millones. Nada. Pero viven de fantasía. O sea, viven en función de sus fundamentalismos ideológicos y no en función de la realidad. O sea que en nuestro horizonte no está el FMI. Bueno, nos va a ayudar. Nos ofreció 400 millones por la emergencia, pero sin ningún condicionamiento. Muchas gracias. Pero jamás vamos a aceptar los programas de ajuste estructural, que era hacer caer todo el peso de las dificultades sobre los más pobres, los más débiles. Presidente, le quiero agradecer mucho por esta, creo que generosidad también en el tiempo. Es una palabra suelta que ha durado mucho más de una hora. No, va a estar agradecida a mi familia porque me ha hecho venir temprano para grabar este programa. Normalmente llegamos 10, 11 de la noche como barata. Ajá. Se va a quedar Estamos miércoles. Ayer estuvimos en territorio, llegamos 12 de la noche. Sí, pero va a quedarse hasta tarde para poderla ver esta noche. Y también trae trabajo a la casa porque me hizo venir más temprano. Todavía tenía la montaña de trabajo. ¿Lee literatura? ¿Lee? No tengo, esos son los grandes dolores. No tengo mucho tiempo de leer lo que me gusta. Tengo que leer lo que necesito. Ajá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me gusta mucho el relato, ¿no? Y el relato histórico, pero casi no tengo tiempo de leer. Leo muchos libros de Stiglitz, globalización, estoy leyendo un libro de Obama, etcétera, pero más bien por entender el entorno, comprender las ideas, en este caso del presidente de Estados Unidos. Pero no sería lo que elegiría si estuviera en otras circunstancias. ¿Y a Chomsky lo está leyendo? Todo eso, sí. Ajá. Lo quisiera tener en una mesa conversando con él. Es amigo Chomsky, nos hemos reunido varias veces, no en el país, en el extranjero. Bueno, presidente, ahora sí, nos tenemos que ir. Le reitero el agradecimiento. Gracias a ti, Javier. Felicitaciones a Ecuador TV. Yo creo que la mejor programación del país, el mejor canal del país, y un orgullo que sea canal público. Y un abrazo al pueblo ecuatoriano. Es todo por esta entrega de Palabra Suelta. Como siempre, le agradecemos su compañía. Pásela bien.